Bienvenidos a todos los que, bueno, han reservado ese momento para escuchar este webinar. Eh, bueno, la Asociación Europea de Logosofía promueve hoy otro webinar gratuito, como los demás. No sé si alguien más se conectó anteriormente, pero bueno, ha sido una temporada de webinars de diferentes temas, y muy buenos, muy interesantes, que esperamos que haya sido de provecho, ¿no? Que se haya podido recoger ahí un elemento para sus vidas y que, bueno, os haya gustado. Eh, Hoy estamos con Soledad, que nos traerá un tema muy bonito, que es la confianza en sí mismo, valores que la sustentan. Bueno, mi nombre es Natasha y resido en Barcelona y soy estudiante de logosofía hace muchos años y frecuento el centro de estudios que está ubicado en el barrio de Les Corts, aquí de la ciudad de Barcelona, para los que conocen la ciudad. Bueno, este año es un año muy importante para los estudiantes de logosofía porque cumplimos 90 años. La logosofía cumple 90 años. Esta ciencia fue creada por el pensador y humanista Carlos Bernardo González Pecoche en Argentina en el año de 1930. Poco a poco, esta ciencia se fue expandiendo por varios países de América del Sur y luego a otros países del mundo, donde actualmente hay centros de estudios como este que existe aquí en la ciudad de Barcelona. En algunos países como Uruguay, Argentina y Brasil, existen colegios donde niños y adolescentes estudian la pedagogía logosófica, como también las asignaturas correspondientes del curso en el cual están. Esta ciencia brinda un método experimental que nos permite conocernos más a nosotros mismos y nos aporta elementos para realizar un proceso de evolución consciente, que es uno de los principales objetivos de este estudio. En mi caso, logosofía me ha enseñado y me sigue enseñando cómo superar mis limitaciones, a conocer mis recursos internos y me orienta en cómo poder utilizar estos recursos. Me ha ayudado a superar muchas características negativas que tenía y cada día siento que es una gran oportunidad porque puedo colocar en práctica estos conocimientos en la vida misma, porque en mi día a día es el campo experimental donde voy aplicando todo esto que aprendo. Y bueno, ya paso la palabra a Soledad, que como decía antes, habla de este tema tan interesante. A mí me encanta el tema de la confianza en uno mismo. Y os invitamos a dejar preguntas o cualquier comentario que queráis en el chat. Y al final, bueno, Soledad intentará contestar las que pueda y de tiempo. Y espero que disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Natasha. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Soy Soledad Heredia, tengo 45 años, soy argentina de Córdoba y vivo aquí en Padua, en Italia. Estoy casada y tengo una hija, trabajo en un negocio de deportes y soy estudiante de logosofía desde hace muchos años. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a pensar estos interrogantes. No hace falta que los contesten ahora. Si gustan, pueden tomar nota y intentar responderlos en algún momento de reflexión que tengan. ¿Poseo ya confianza en mí mismo? ¿La puedo crear a esa confianza? ¿Necesito conocimientos para sentir confianza en mí mismo? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos valores que la sustentan? ¿Podré confiar en mi futuro si tengo confianza en mí mismo, en el presente? Antes de estudiar logosofía, creía que ser una persona con valor significaba tener que conquistar grandes hechos para poder obtener como una especie de mención al valor, ¿no? Además, no consideraba que la confianza en sí mismo pudiera estar relacionada con los valores. Mucho menos sabía que existían conocimientos que podrían enseñarme cómo hacerlo. Conquistar valores
y tener confianza en mí misma. Todos vivimos indistintamente momentos gratos y también luchas. No obstante sea esto común en nuestras vidas, aproximadamente después que terminé el secundario en Córdoba, algo dentro mío me decía muy bajito que algo podía y tenía que aprender de mí para realizar los cambios que la vida me iba requiriendo. Quería encontrar elementos que me permitieran vivir mejor. Buscaba algo que me permitiera sumar valor a mi vida para sentirme más fuerte internamente y así más segura de mí misma. Y cuando conocí logosofía tenía 21 años. Fui atraída por muchos aspectos, porque me preguntaba, ¿cómo forjar valor en mí? ¿Cómo hacer para forjar valor en mí? ¿Ya se hicieron alguna vez esa pregunta? Recuerdo que particularmente me impactó este conocimiento. Refuerza en alto grado la confianza en ti mismo. Esa confianza podrás lograrla mediante los conocimientos contenidos en mi enseñanza. Ella crea seres valientes, seres íntegros, porque permite acrecentar el propio acervo, completándolo con los valores de ese rico patrimonio que solo está al alcance de los que saben convertirse en sus dueños. Leyendo este libro, Bases para tu conducta, descubrí que Logosofía me ofrecía los conocimientos que necesitaba para alcanzar ese anhelo de conocerme a mí misma, internamente, a través de un método de estudio muy interesante, que consiste en llevar a la práctica lo que se estudia y estudiar lo practicado, lo experimentado. Así fue que estudiando logosofía comencé a conocer soledad internamente y conociéndome y haciendo los primeros cambios positivos, de a poco fue surgiendo un poco de confianza en mí misma. Más me fui conociendo, más fui confiando en mí. Al mismo tiempo y de a poco fui sintiendo seguridad en mi pensar y sentir juntos. ¿Cómo fue ocurriendo eso en mí? ¿Cómo fui comprobando que el camino que al comienzo había visto factible y provechoso lo era realmente? Comencé a estudiar varios conceptos que hicieron luz en mi entendimiento, en mi mente. Fui comprobando la eficacia del método logosófico y además fui viendo cómo otros estudiantes se beneficiaban también. ¿Cómo tengo que vivir las experiencias para poder ver con otros ojos la realidad que me rodea? Y más aún, la realidad interna. La logosofía señala siempre como de primordial importancia que la acumulación de experiencias conscientemente vividas forma el caudal de los valores permanentes del ser. Voy a explicarles cómo a partir de una de las muchas experiencias que conscientemente comencé a vivir, fui comprobando esto de la confianza y de los valores. A los 25 años conocí a mi marido, que es italiano, y así surgió la necesidad de trasladarme a vivir en Italia. Yo jamás había pensado cambiar de país. Estaba muy bien en Argentina con mi familia, mis amigos, conocidos, además siguiendo mis estudios logosóficos y universitarios y también trabajando en el ámbito de la profesión que había elegido. ¿Qué fue lo que contribuyó a que yo pudiera realizar este cambio muy importante en mi vida? ¿Qué fue lo que hizo que lo viviera serenamente y luchara con los cambios sin arrepentirme? Además de mi valija cargadas con todas mis cosas, ¿con cuáles recursos internos yo llegué por estos lados del mundo? ¿Qué conocimientos fui aprendiendo y practicando que me ayudaron a vivir con más confianza en mí y en mi futuro? ¿Y qué me hizo sentir más segura? Bueno, son muchas las preguntas que me hice.
Logosofía dice que la lucha es ley de la vida y que en esas luchas se triunfa o se pierde si me encuentro preparado. Aclaro aquí que cuando digo lucha entiendo adversidades, problemas, dificultades, imprevistos, obstáculos, en fin. Del estudio de algunos conceptos, como les decía, elegí para traerles dos que para mí fueron claves en mi experiencia. Los conceptos de vida básicos me estaban permitiendo entender y observar la propia vida desde el punto de vista interno. Viendo más claro, por lo tanto, me permitían sentir la vida de manera diferente. Logosofía es como una linterna. Nos ofrece su luz al entendimiento, como si fuera la luz de una linterna que para entrar en una gruta muy oscura alumbra y nos da confianza, ¿no? Poder entrar. Otra enseñanza del autor de la Logosofía dice: la valentía debe estar respaldada por la responsabilidad individual. Tanto más firme, tanto más amplia, cuanto mayor sea el número de conocimientos que se tenga. ¿Piensas tú que podría concebirse el valor donde no hay conocimiento? Después de muchos meses que vivía aquí en Padua, recuerdo que encontré en una fiesta a una chica argentina casada y que estaba esperando el segundo hijo. Mientras hablábamos, me preguntó cómo me sentía en Italia. Yo le dije que muy bien. Ella enseguida agregó que es normal sentirse así al comienzo, es todo lindo porque todo es novedad en los primeros años, primeros 2 años, me dijo, pero que después todo cambia, porque se comienza a extrañar y a sentir mucha nostalgia, mucha. A todos le pasa lo mismo, agregó. Bueno, a pesar que se puede pensar qué desalentador, para mí fue útil escuchar la experiencia porque me hizo pensar e hizo que me preguntara, ¿cómo tendré que afrontar esta situación cuando me tocara? Pensando en este episodio, me vino en mente otro conocimiento que había leído y que dice esto. Necesitarás valor para triunfar de la felicidad misma, si no quieres que ella se desvanezca por un momento de debilidad o por el simple temor de perderla. Valor para triunfar en la felicidad misma, de la felicidad misma. Me pregunté. Interesante. ¿Y cómo se hace esto? Fue una clave para mí estudiar que el valor es necesario siempre, también para triunfar cuando soy feliz, para que esa felicidad perdure. Ahora voy a traer estos dos conceptos que les decía. ¿Qué de lo que estaba aprendiendo pude poner en práctica conscientemente? Y bueno, les voy a hablar del concepto de adaptación. En primer lugar, antes de estudiar logosofía, creía que la adaptación era como un sometimiento. Se impone un cambio, ¿no? A veces forzado y pesado. Observaba que casi siempre se producen resistencias internas. También veía más una adaptación externa. Internamente seguían las resistencias y las negaciones. También creía que las cosas suceden la mayor parte de las veces por mera casualidad, por obra del destino. Bueno, en realidad tenía una gran confusión. Al estudiar el concepto de adaptación, comencé a entender que los hechos que vivimos no ocurren por casualidad, sino que ocurren por algún motivo que principalmente me está mostrando algo para que aprenda. De cada experiencia puedo aprender. ¿Ustedes ya pensaron alguna vez en esto? En mi experiencia surgieron muchas preguntas. ¿Cómo adaptarme a la convivencia? ¿Cómo adaptarme a estar lejos de mi familia de origen?
¿Cómo adaptarme a no seguir más la universidad de economía que tanto quería terminar? ¿Cómo adaptarme a que las personas me corrijan cuando hablo el italiano todo el tiempo? ¿Cómo adaptarme a conocer muy poco de la historia del país donde vivo y que tiene mucha historia? Bueno, y otras más. Logosofía trata este concepto de adaptación ampliamente. Ahora les voy a traer un pedacito que dice que la adaptación es un poder. Ese poder solo se manifiesta con todo el vigor de su potencialidad cuando la adaptabilidad se lleva a cabo después de su asimilación como conocimiento. Razón de más para proceder al ejercicio voluntario de ese poder que adecua la vida a las 1001 dificultades que se le presentan y evita el desgaste de resistencias inútiles. Qué bueno y oportuno fue recordar este estudio, sobre todo en los primeros años de pura adaptación. La adaptación es un poder, entre otras cosas, dice la logosofía. ¿Cómo realizar ese ejercicio voluntario de adaptación que dice aquí este párrafo? Comencé recordando un ejercicio muy interesante que me hizo siempre permanecer con los ideales con los que vine. Me inspiré siempre en el recuerdo del sentimiento que dio origen al cambio que realizara en mi vida. Logosofía enseña a realizar una adaptación interna para que se reproduzca externamente de manera natural. A medida que fue pasando el tiempo, fui comprobando esto. Observando mi actuación en cada situación que podía, fui cambiando algunos pensamientos que me obstaculizaron. Por ejemplo, pensamientos de agobio por tener que comenzar de nuevo en el ámbito laboral, pensamientos de nostalgia de mis costumbres familiares y muchas otras, ¿no? Tenía pero bien claro que algunas cosas no podía cambiar. Por ejemplo, el idioma no lo podía cambiar. La lejanía física con mis afectos en Argentina tampoco. Se confirmaba entonces que lo que podía modificar estaba relacionado con mis pensamientos. Adaptarme con nuevos pensamientos que apoyaran y condujeran este cambio de mi vida. Seleccionando voluntariamente nuevos pensamientos coherentes con el sentimiento que dio origen a la decisión tomada, fui ampliando mi capacidad de adaptación. Ya los pensamientos que generaban solo preocupaciones y sobornaban mi decisión fueron perdiendo fuerzas. Fue increíble comprobar que realizando movimientos internos guiados por el conocimiento logosófico, puedo aprender y adaptarme y no quedar a merced de las circunstancias. El estudio y la aplicación consciente de este concepto fue agregando valor a mi vida que me produjo confianza en mí misma. Sentí un bienestar y esto también fue percibido naturalmente por los que me rodean. Bueno, el otro concepto que les decía que les iba a traer es el concepto de la alegría. Antes de estudiar logosofía, creía que la alegría era una emoción que se vivía en momentos especiales, momentos particulares, importantes. Claro, no solo lo observaba en mí, sino que lo había observado en la gente, en la cultura. Al mismo tiempo, observaba mucha tristeza, más de lo que creía. Después de mi adolescencia, me di cuenta que las personas estaban bastante seguidos preocupadas con sus cosas, con la relación entre las otras, con las otras personas, ¿no? Tenía la impresión que la alegría acumulada en los momentos especiales, digamos, no lograba cubrir los momentos de
voy a decir así, amargura, por las mismas luchas internas y externas que se viven, ¿no? Por eso fue para mí muy importante poder contar con el estudio del concepto de alegría, que por otro lado es curiosísimo porque jamás hubiese pensado que el estudio de este concepto me pudiera ayudar así tanto, ¿no? Aprendí que la alegría interna se puede crear en uno mismo, se puede estimular y hacerla brotar para que permanezca haciendo las cosas con gusto. ¿Ustedes jamás pensaron alguna vez en la alegría interna? Logosofía trata este concepto de una manera amplia. Les voy a traer ahora un fragmento que dice que hay que hacer brotar la alegría interna para que se transforme en buena disposición, a fin de que todo se haga con gusto y nunca mortificándose por esto o por aquello, pues se estaría quitando todo valor a lo hecho. Cuando observaba conscientemente mi actuación y realmente cuando realizaba las cosas con gusto, también aquellas de las cuales no tengo particular interés, me proporcionaba una alegría particular, experimentada internamente. Esto me hacía sentir la vida de otro modo. ¿Por qué sentía esto? Me preguntaba. Me pregunto, siempre me hago preguntas. Tengo comprobado que cuando siento alegría interna, mi estado de ánimo se refuerza. Mi mente se calma, promoviendo un estímulo a resolver, a conciliar. Y así noto que se van aliviando el peso de las luchas. Entonces, en estas condiciones, he notado que llegan también otras virtudes como la paciencia, el respeto, por ejemplo, la tolerancia. Se suman otros valores. ¿Ustedes sintieron alguna vez algo especial cuando la alegría, aquella que difícilmente se puede expresar con palabras, a cosas se debe? Yo lo encontré en la bibliografía cuando leí esta otra enseñanza. Cuando se está alegre, el espíritu también lo está. Y todos sienten una paz interna, un goce exquisito, aunque no sepan definirlo. Y descubrir esto fue tan beneficioso para mi estado de ánimo, pero más lo fue experimentarlo en los cambios que me tocaron y me tocan vivir. Esforzándome por vivir con alegría interna en cada experiencia, fui observando que al cambiar los pensamientos estaba transformando lo aparentemente difícil, imposible, en algo más simple, más llevadero, y pudiendo estar más serena internamente por la fuerza que me da esa alegría interna, además guiada por mi espíritu, fui encontrando paz interna. Me permitía estar más lúcida mentalmente para encontrar las alternativas a las luchas, para no quedarme estancada en un punto, sino buscando superar los obstáculos. Gracias a la actuación de los conocimientos logosóficos y con el método logosófico que aprendí y que sigo aprendiendo a aplicar, lo estoy llevando a cabo. La realidad es que después de un logro surge internamente una exquisita alegría por haber alcanzado superar la dificultad, o una parte de ella, con los propios recursos internos. Fue interesante ver además que esas conquistas de seguridad interna que se iban produciendo pudo inspirar confianza a mis padres y hermanos en mi decisión, que siempre me apoyaron, seguros que estaba actuando con el corazón, pero también con la mente.
fue muy importante para mí sentir el afecto y la cercanía de mi familia. Tomar las propias dificultades como una oportunidad para mejorar y limitar los errores futuros me motivaron siempre a seguir estudiando y aprendiendo. Tendré más confianza en mí misma si continúo con el empeño en aprender a utilizar estos y otros valores trascendentes para llegar a ser un ser humano mejor. Bueno, muchas gracias y antes de terminar les voy a leer el último párrafo que dice: el inefable placer de vivir no se experimenta hasta tanto no comenzamos a mirar nuestra vida como el principal de los trabajos que debemos acometer. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Nosotros agradecemos. Es un tema muy bueno y con conceptos muy importantes, y tenerlos en cuenta nos ayuda a crear esa confianza, ¿no?, en nosotros. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, queríamos decir que estamos presentes en las redes sociales y bueno, nos gustaría invitar a todos a que nos sigáis para poder ver las próximas actividades o bueno, tener más información sobre qué es logosofía. En este webinar hemos estado trayendo algunos conceptos, pero bueno, logosofía es mucho más. También queríamos ver si hay alguna pregunta para poder, bueno, gracias, Andrea. ¿Lees Sí, tú, dice, Natalia? ¿Lees tú? sí, leo yo. Bien. Tenemos alguna pregunta por aquí. Y una es mi primer contacto con logosofía y quería saber qué libro me indicarías para empezar. Yo les puedo indicar que se puede comenzar a leer con el libro Curso de Iniciación Logosófica, Bases para tu Conducta, Logosofía, Ciencia y Método. Pero también me gustaría decir que hay un curso de información y que en ese curso mismo la persona que los atienda puede explicar mejor con cuál comenzar. Así que, bueno, los libros están en nuestra página web y se pueden descargar gratuitamente. Sí, os invitamos a visitar la página para poder descubrir toda la información que hay ahí. Y como decía Sole, los cursos de información son gratuitos y son algunas reuniones para quien quiera un poco más de información y saber y ver si al final es la logosofía lo que quiere para, bueno, poder aprender un poco más sobre sí mismo y sobre la vida, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad. La otra pregunta es, Ujú. bueno, hola, yo viví también muchas experiencias y creo que he aprendido de cada una de ellas. ¿Cuál sería la diferencia de vivirlas con estos conocimientos? Sí, muy buena pregunta. Bueno, con este estudio y la práctica de estos conocimientos, voy obteniendo el conocimiento de mí misma y puedo comenzar a manejar los recursos internos a voluntad, ¿no? Siempre, claro, en la medida que doy participación a mi conciencia. Y el método logosófico, además, va despertando esa conciencia a las propias realidades internas y cada uno va sintiéndose realmente más feliz porque nos damos cuenta de todo el material interno que tenemos y que antes habíamos ignorado. Además, con logosofía aprendemos y por lo tanto nos preparamos, que ahí principalmente vemos la diferencia,
estamos más preparados a vivir las próximas experiencias que van a ser, las próximas luchas van a seguir existiendo. Entonces, con estos elementos y el análisis que hacemos de nuestra propia vida, reflexiones útiles, anotaciones, nos van a permitir vivir la próxima experiencia de una manera más segura, porque estamos más preparados, sabemos conscientemente, aprendemos a aplicar conscientemente lo que estudiamos y así vamos viendo que no vivimos un poco libremente acaso, sino que vamos teniendo más bien una conciencia de lo que está pasando, ¿no? De los pensamientos que están pasando por la mente, de lo que vamos sintiendo. Bueno, por ejemplo, aprendemos a conocer qué es y cómo utilizar la paciencia consciente, la constancia, el esfuerzo, los estímulos propios, en fin, hay muchísimo más, pero no me quiero extender ahora. Hay otra pregunta, Soledad. Patricia de Argentina dice, quería preguntar por qué la alegría interna genera más confianza en uno mismo. Muy bien. La alegría es un estado interno que crea las condiciones necesarias para que podamos, como decía recién, aquietar los pensamientos, actuar con serenidad, ser más disponibles, lograr conciliar. Es impresionante. Lo que pasa es que no somos conscientes de que existe esta alegría interna. Tal vez la sentimos, o sea, ocurre claramente, pero sabiendo que existe, ¿no? Con el estudio logosófico y cómo utilizar, cómo hacer uso de ella, cómo hacerla brotar, como decía recién la parte que leí, va proporcionando más seguridad y va dando, porque va dando más valores, ¿no? Como decía recién, la alegría parece ser como si fuera una especie de bálsamo interno que convoca los otros valores, ¿no? Surge la paciencia espontánea, surge la tolerancia, bueno, y hay mucho para decir, pero básicamente eso. Pero lo importante es que se hace a conciencia, ¿no? Eso se sabe fehacientemente por qué está sucediendo eso internamente. Muy bien. Espero haber Perfecto. respondido a todos. Sí, sí. Si no pueden Bueno, seguir preguntando, hay curso de información, Natalia. claro, claro que sí. Bueno, no, gracias a vosotros. Bueno, agradecemos a todos. Realmente eh, muy grato ver a tantos que se han conectado para este webinar. Y bueno, como ya he dicho, os invitamos a visitar nuestras plataformas en las redes sociales y también nuestra página web. Y terminada esta actividad, vais a recibir un cuestionario muy cortito que nos gustaría mucho que pudieras contestar porque nos da elementos para poder hacer mejor la siguiente actividad. Mi pregunta es, ¿la inseguridad forma parte de no confiar en uno mismo? Es primera vez que participa, gracias, dice. Sí, sí, tengo comprobado eso, que cómo surge la confianza. La confianza surge a través del conocimiento de uno mismo. Para confiar es necesario conocer. Entonces, cuando yo conozco algo, en este caso, internamente me conozco, me siento más segura en el actuar porque sé con lo que cuento, con lo que tengo, con los recursos que cuento. Sé también con las dificultades que cuento, obviamente. Y sé a partir de eso
también con las herramientas que tengo que aplicar para poder desarmarme, digamos, de esas dificultades que me impiden seguir adelante. No sé si he respondido brevemente. Sí, seguramente hay muchos aspectos para poder construir esa confianza, ¿no? Pero yo creo que sí que quedó claro. Dice que gracias, muy bien. Bueno, Perfecto. Bueno, muy bien. muchísimas gracias a todos por la participación. Y bueno, así que ahora viene el verano, pero bueno, seguiremos con algunas actividades a partir de septiembre y ya os iremos. Y también hasta agosto tendremos alguna webinar que estamos organizando, pero brevemente estará todo en, en las redes sociales para que os podáis apuntar. Muy bien, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas Muchas gracias. gracias.